Alí Calderón es un narrador, poeta y ensayista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1982. Es un doctor en lingüística y literatura, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla. Una de sus obras más reconocidas son Valquirias de venenosas vulvas, Hoy es el día, Resonancia mórfica a la manera de Omar Khayyam y Pole Position. Y mi pecho, una supercarretera de 8, 16, 32 carriles con miles y millones de caballos de fuerza, vertiginosos corriendo y derramando lumbre en mis arterias. Aquellas peligrosísimas curvas impostergables, letárgicas y particularmente inabordables cada vez que tú, lesbiano, me miras. Ese imperioso arrancar en segunda, cuando tus sí se vuelven indecibles, impronunciables, inminentemente pospuestos, turbiamente y con perfidia, por tus no unánimes e inconmovibles. Solo tú echas a andar ese Ferrari rojo, incalculablemente insaciable, impaciente por recorrer solemne las largas calles de tus piernas, siempre prodigiosas, siempre proféticas, y en lo que a mí respecta, absolutamente litúrgicas, plenas de infinitud. Que la batería desbarate su potencia en tu cintura inanerrable, porque finalmente, y después de todo, este bólido lesbia no carbura sin tus estrechos jeans a la cadera. ¿Tu rincón preferido para escribir? Es una buena idea esa. Hay una idea del crítico, del semiólogo francés Roland Barthes, que él dice que todo incide en la manera que tenemos de escribir. La mesa en la que trabajamos, o la cama en la que alguien trabaja, o un sillón, o un café, o la alimentación que tienes, todo incide en la manera de escribir, el peso que tienes, etcétera, etcétera. Entonces, el lugar donde naces. Entonces, siempre son como muchas variables posibles las que determinan quién o cómo se escribe, ¿no? En este tiempo hay muchos escritores que trabajan en los ratitos libres que les da la vida, que les da la oficina, que les da un trabajo de 8 horas, que les da la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo trato de trabajar en mi casa, ¿no? Yo puedo trabajar viendo fútbol o algo así, que es como la televisión de fondo, y así es como yo trabajo, con siempre leyendo muchas cosas al mismo tiempo y dejando que maduren las ideas, y cuando están maduras, pues tratar de encontrarles un vehículo formal para darles forma, para darles cuerpo. Hola, buenos días. Hola. Para usted, ¿la poesía es fruto de la inspiración o del trabajo? Pues las dos, me parece que las dos son centrales o son fundamentales. El trabajo lo que te da es la posibilidad de tener más caminos para resolver los desafíos formales que se te presentan. Es decir, que tú trabajas para saber cómo resolver los poemas. Pero eso sin inspiración no sirve para nada, ¿no? ¿Qué es la inspiración? Que se te prende el foco, que tengas una idea, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un poeta que se llama Ronsard, el poeta que funda la poesía francesa, y Ronsard se preguntaba, ¿qué necesita un autor para escribir? Un novelista y fundamentalmente un poeta, ¿qué necesita para escribir? Y dice Ronsard, para escribir lo que uno necesita es estar en gracia. Estar en gracia, en el concepto de religioso, de estar en gracia. ¿Qué es estar en gracia? No se sabe. ¿Ser agradable a los ojos de Dios? No se sabe. Es decir, eso es la inspiración, estar en gracia. Tiempo después le preguntaron lo mismo a Jorge Luis Borges, el argentino, y él dijo, todos los libros, citando a John Bernard Shaw, dijo, todos los libros que a mí me interesa leer o releer son los que fueron dictados por lo que se conoce como las musas. Y lo que yo llamaría hoy
estímulo es más importante para la creación literaria? ¿La experiencia cultural o la cotidiana? Pues las dos, dependiendo de lo que uno quiera escribir. Yo creo que participamos de los lenguajes heredados, que son los de la cultura, los de la tradición literaria, y también participamos de la coyuntura, del aquí y ahora. Es decir, son muchos lenguajes que están combinándose al mismo tiempo. Escribir literatura es una compleja red de influencias, las del momento, la música que está sucediendo, las historias que te están pasando a ti como sujeto, la presión social. La presión social, quiero referirme a todas las ideas, no solo estéticas, sino también a las noticias, también a la circunstancia social. Y bueno, también hay una serie de lenguajes heredados: escribir en endecasílabo, usar un soneto, usar una silva, vincularte a la tradición de la poesía de vanguardia. No sé, hay lenguajes heredados, la tradición cultural, y hay una coyuntura que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con nuestro estar y ser aquí, ahora, en este momento. Gracias. Hola. ¿Por qué escribes poesía y para quién o qué? Otra vez, no escuché bien. ¿Por qué escribes poesía y para qué o quién? Pues yo creo que escribir es algo que se te impone, ¿no? Como a los músicos se les impone tocar un instrumento y construir melodías y etcétera. Y para un poeta es lo mismo, se te impone escribir. En algún momento llegaste a la escritura y es una suerte de necesidad de escribir. ¿Para qué o para quién? Es una excelente pregunta. Hay autores que tienen que ver, que están interesados fundamentalmente, por ejemplo, en el éxito comercial, en vender un montón de libros, ¿no? Y en gustarle a la gente. Y hay otros poetas que están interesados en construir artefactos para la tradición literaria, por ejemplo. Entonces yo creo que un autor siempre está oscilando entre estos dos polos, ¿no? Entre gustarle a un lector que pueda acercarse a ti, sea cual sea su nivel de educación sentimental también, y por el otro lado también construir textos que a lo mejor no van a tener un lector hoy y ahora, textos en los que uno está pensando, tratando de recomponer, destruir, volver a pensar la tradición literaria, los poemas que hemos heredado, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos en ese péndulo entre gustarle a la gente y gustarnos a nosotros mismos. ¿Me podrías decir 3 poemas de cabecera? 3 poemas de cabecera, poemas que me gusten a mí. Ajá. Bueno, yo siempre recomendaría, hay muchos, ¿no? Pero para un lector, para alguien que quiera acercarse a la literatura, yo le recomendaría el poema 8 de Catulo, de los Cármenes de Catulo, que es un gran poema muy divertido, muy bonito, que a mí siempre me ha gustado mucho. Para alguien que se quiera acercar a la literatura, yo le recomendaría, por ejemplo, Piedra de Octavio Paz, que es un grandísimo poema también, y posiblemente es el poema más importante que se haya escrito en español durante el siglo XX. Y bueno, yo de tercer poema a mí me gustan muchos, pero te podría decir, por ejemplo, te voy a dar varios poemas que faltan para mí en un tercer lugar, para acercarse a la literatura. La Égloga primera de Garcilaso, por ejemplo, que es un gran poema de amor desesperado y roto. Te diría también Oración por Marilyn Monroe, que de Ernesto Cardenal, que es un poema bien bonito, un gran poema. Te diría ahora mismo un poema político como Cadáveres, de Néstor Perlongue, el argentino, hablando de los desaparecidos, la masacre en Argentina durante la dictadura, que es un tema muy cercano para nosotros. Y bueno, ahí hay algunas notas a las que te podrías acercar. Te diría la primera carta de Alberto, de un libro que se llama 3 cartas a Moria de las Indias, un grandísimo poema de un poeta portugués que se llama Alberto. Entonces hay muchísimos poemas para descubrir y esos son algunos. Gracias. ¿Y también nos podría compartir un libro para recomendar y un consejo para escribir?
Un libro para recomendar, por supuesto. Un libro de poemas. Mira, yo creo que para comenzar a escribir literatura, yo te diría acercarse a 2 libros, ¿no? El primero, yo creo que es muy bueno para entender qué es la poesía, y puede ser Los epigramas de Ernesto Cardenal. Es un libro bonito de 1961, que es un buen modo de acercarse y comenzar a escribir literatura. Y el otro, te diría que puede ser justamente de Alberto, poeta portugués, 3 cartas a la memoria de las Indias, que es un gran libro. Ok, ¿y el consejo para escribir? El consejo para escribir es que más importante que escribir es leer. Entonces hay que leer mucho. Hay que ser como muy consciente de todas las técnicas que nos ha heredado la literatura. Hay que ser muy conscientes de todos los temas que ha tratado la literatura, porque lo peor que puede tener un escritor es la ingenuidad. Entonces hay que leer mucho y luego escribir, pero no sentir que escribimos con gran peso, con el peso de la tradición, sino por el contrario, hay que comenzar a escribir, y hay que escribir literatura como si la historia de la literatura comenzara con nosotros. Ok. Gracias. Claro que sí. Buenos días. Tengo una última pregunta. ¿En qué se inspiró para escribir Pole Position? Fíjate, un poeta va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Los poemas que uno escribe cuando tiene 20, 21 años son bien diferentes de lo que uno escribe cuando tiene 30 o 35, etcétera. Es decir, las personas no somos las mismas conforme va pasando el tiempo, y las motivaciones van cambiando, y las ideas van cambiando, y la manera de sentir el mundo va cambiando también. Entonces ese poema seguramente es uno de los primeros poemas que yo escribí, y seguramente lo escribí pensando en alguna muchacha que me gustaba y que posiblemente no me hizo caso. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, en verdad se lo agradecemos, y felicidades por toda su trayectoria. Esperamos que siga triunfando. Y la misma nos alegra mucho. Gracias. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye bye. En conclusión, como equipo, al tener una entrevista con el poeta Alí Calderón, pudimos entender lo que representa el poema Pole Position y cómo su forma de interpretar el amor es original y vista desde una perspectiva no tradicional. Entendimos que esa es la importancia de la literatura, embellecer las palabras y expresar nuestros sentimientos con ideas auténticas, así como el amor.